Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a volver a ver las funciones crecientes y también las funciones decrecientes. ¿Por qué digo que las vamos a volver a ver? Bueno, pues porque nosotros ya sabemos lo que es una función creciente y lo que es una función decreciente. Bueno, pues ¿qué es realmente lo que vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver cómo obtener aquellos intervalos donde la función es creciente y aquellos intervalos donde la función es decreciente. ¿Para qué queremos saber aquellos intervalos donde la función es creciente y aquellos intervalos donde la función es decreciente? Bueno, pues ya vamos a ver enseguida que para realizar las gráficas de las funciones polinomiales, bueno, pues que podemos emplear la primera derivada. Y para emplear la primera derivada y para realizar estas gráficas, bueno, pues vamos a necesitar saber sobre qué intervalos la función es creciente y sobre qué intervalos la función es decreciente. Bueno, pues antes de verlo, vamos a hacer un pequeño repaso a las funciones crecientes y decrecientes. Bueno, pues nosotros ya sabemos que si nos desplazamos de izquierda a derecha según va aumentando la variable x y tenemos esta situación de aquí donde tengamos una gráfica que sube, crece o lo que es lo mismo que los valores funcionales van aumentando, bueno, pues ya sabemos que se trata de una función creciente. En cambio, si tenemos esta situación de aquí que nos desplazamos de izquierda a derecha según va aumentando la variable x y tenemos esta otra gráfica de aquí que ya vemos que baja, decrece o lo que es lo mismo que los valores funcionales van disminuyendo, eso significa que tenemos una función decreciente. Ya vemos que para las funciones crecientes, bueno, pues que los valores funcionales anteriores siempre van a ser menores que los valores funcionales siguientes, y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos este valor funcional cuando x es igual a x sub 1 y este otro valor funcional cuando x es igual a x sub 2. Bueno, pues ya vemos que este valor funcional es menor que este otro valor funcional. ¿Por qué? Porque estamos con una función creciente. En cambio, si estamos con una función decreciente, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales anteriores siempre van a ser mayores que los valores funcionales siguientes. Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo cuando x es igual a x sub 1 y cuando x es igual a x sub 2. Bueno, pues ya vemos que este valor funcional esta vez es mayor que este otro valor funcional. ¿Por qué? Porque estamos con una función decreciente. Ahora, ¿qué pasa si estamos con esta gráfica de aquí que pertenece a la función seno? Bueno, pues ya vemos que para esta gráfica, para ciertos intervalos, ya vemos que la función es creciente, esto es de aquí, y que para ciertos intervalos, bueno, pues que la función es decreciente. Bueno, pues ya vemos que dentro de una función, ya vemos que para ciertos intervalos la función es creciente y que para ciertos intervalos, bueno, pues que la función es decreciente. Bueno, pues para que lo veáis más claro, aquí tenemos otro ejemplo. Ya vemos que para esta función que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que para este intervalo que va desde A a B, para este otro intervalo que va desde C a D y para este otro intervalo que va desde D a H, bueno, pues ya vemos que la función es decreciente. En cambio, para estos otros intervalos que van desde B a C y desde D a E, bueno, pues ya vemos que la función es creciente. Recordar que allá donde la función es creciente, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales anteriores siempre van a ser menores que los valores funcionales siguientes. Y allá donde tengamos la función decreciente, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales anteriores van a ser mayores que los valores funcionales siguientes. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros sobre qué intervalo la función es decreciente y sobre qué intervalo la función es creciente? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos esta función de aquí que es creciente, bueno, pues si nosotros dibujamos las tangentes para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya vamos a ver que siempre vamos a obtener una pendiente positiva. En cambio, si tenemos esta función de aquí decreciente y dibujamos todas las tangentes en todos los puntos para todas las x que tenemos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya vamos a ver que todas las pendientes son negativas. Bueno, pues podemos sacar en claro lo siguiente, que si la derivada de una función para cierto intervalo abierto siempre es positiva, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es creciente para ese intervalo cerrado. En cambio, si la derivada es negativa para cierto intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es decreciente sobre ese intervalo cerrado. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Sea una función continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre un intervalo abierto. Entonces, bueno, pues si la derivada de la función siempre es positiva para toda x que tenemos en el intervalo abierto, entonces ya sabemos que la función es creciente sobre un intervalo cerrado. En cambio, si la derivada es negativa para toda x en el intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es decreciente sobre un intervalo cerrado. Aquí tenemos este intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado y que también es diferenciable sobre el intervalo abierto. Ahora bien, si nosotros averiguamos que para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto su derivada es menor que 0, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función es continua sobre este intervalo cerrado. Y hablamos de intervalo cerrado porque aquí tenemos el punto máximo y aquí tenemos el punto mínimo.
En cambio, si estamos con este intervalo de aquí, con este intervalo cerrado, bueno, pues ya vemos que la función es continua sobre este intervalo cerrado y que también es diferenciable sobre este intervalo abierto. Bueno, pues si nosotros averiguamos que para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto, su derivada es mayor que 0, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es creciente sobre este intervalo cerrado. Y recordar que nuevamente incluimos los extremos, porque aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el mínimo. Bueno, pues para obtener aquellos intervalos donde la función es decreciente y aquellos intervalos donde la función es creciente, bueno, pues simplemente tenemos que obtener la derivada de la función y averiguar aquellos intervalos donde la derivada es positiva y aquellos intervalos donde la derivada es negativa. Bueno, pues antes de verlo con un ejercicio, vamos a ver la demostración de todo esto. Bueno, pues aquí tenemos su demostración. Sean x sub 1 y x sub 2 dos números arbitrarios en este intervalo cerrado, tales que x sub 1 siempre sea menor que x sub 2. Bueno, pues esto ya lo sabemos. Aquí, si nos desplazamos de izquierda a derecha, bueno, pues ya sabemos que x sub 2 va a ser siempre mayor que x sub 1. Ahora bien, por el teorema del valor medio, en el intervalo que va desde x sub 1 hasta x sub 2, en el intervalo abierto, bueno, pues que hay un número c tal que se cumple esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que si estamos, por ejemplo, con una función creciente, bueno, pues ya sabemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado y además es diferenciable sobre el intervalo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos al menos un número cuya pendiente es igual a la pendiente de la recta secante que pasan por estos puntos de aquí. Ahora bien, por hipótesis, bueno, pues se dice que la derivada de la función para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues que siempre tiene que ser positiva. Ahora bien, como esa derivada es igual a este cociente de aquí, bueno, pues para que esto se cumpla, para que esta derivada sea positiva, bueno, pues ya sabemos que este cociente de aquí siempre tiene que ser positivo. Ahora bien, ya vemos que el denominador siempre es positivo, porque ya sabemos que este número siempre es mayor que este. Recordad que nos desplazamos de izquierda a derecha. Bueno, pues ya sabemos que este número siempre es mayor que este. Como se trata de restar este número menos este, bueno, pues ya sabemos que el denominador siempre va a ser positivo. ¿Dónde el cociente es positivo? Bueno, pues cuando el numerador es positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando el numerador es positivo, ya sabemos que este cociente de aquí es positivo, o lo que es lo mismo que esta derivada de aquí, para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto, es positiva. Bueno, pues ya vemos que despejando, bueno, pues tenemos f de x sub 1 siempre tiene que ser menor que f de x sub 2. ¿Dónde se cumple esto? Bueno, pues en las funciones crecientes. Recordar, aquí tenemos x sub 1 y aquí tenemos x sub 2. Aquí tenemos una función creciente. Bueno, pues aquí tenemos el valor funcional cuando x es igual a x sub 1 y aquí tenemos el valor funcional cuando x es igual a x sub 2. Bueno, pues como se trata de una función creciente, ya sabemos que el valor funcional anterior siempre va a ser menor que el valor funcional siguiente. Bueno, pues ya sabemos que este valor funcional va a ser mayor que este otro de aquí. Y ya vemos que para que la derivada sea siempre positiva para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues ya sabemos que el numerador siempre tiene que ser positivo. ¿Cuándo se cumple esto? Bueno, pues cuando el valor funcional de x sub 1 es menor que el valor funcional cuando x es igual a x sub 2. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, pues ocurre en las funciones crecientes. Bueno, pues puesto que x sub 1 y x sub 2 se escogen de manera arbitraria, concluimos que la función es creciente sobre intervalo cerrado. Ahora bien, si la derivada tiene que ser siempre menor que 0 para toda x que tenemos dentro del intervalo abierto, bueno, pues como sabemos que es igual a este cociente de aquí y como sabemos que el denominador siempre es positivo, bueno, pues cuando este cociente es negativo, bueno, pues cuando el numerador es negativo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando el numerador es negativo, ya sabemos que esta derivada siempre va a ser negativa para toda x que tenemos dentro de este intervalo abierto. Bueno, pues ya vemos que para que esto se cumpla, para que este numerador siempre sea negativo, ya vemos que el valor funcional de x sub 1 tiene que ser mayor que el valor funcional de x sub 2. Bueno, pues ¿cuándo se cumple eso? Bueno, pues cuando estamos con una función decreciente. Recordar, cuando estamos con una función decreciente, ya sabemos que este valor funcional es menor que este otro valor funcional. Bueno, pues para obtener aquellos intervalos donde la función es creciente y decreciente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función, y una vez que obtengamos la derivada, bueno, pues tenemos que averiguar aquellos intervalos donde la derivada es positiva y aquellos intervalos donde la derivada es negativa. Bueno, pues vamos a verlo con un ejercicio rápidamente. Y recordar lo siguiente, que para saber si un objeto está acelerando o desacelerando, para saber sobre qué intervalos un objeto está acelerando o desacelerando, bueno, pues recordar lo siguiente: ya sabemos que un objeto está acelerando cuando la aceleración y la velocidad tienen signos iguales, y ya sabemos que está desacelerando cuando tienen signos opuestos.
Bueno, pues recordar lo que hacíamos, averiguábamos aquellos intervalos donde la velocidad era positiva y negativa y aquellos intervalos donde la aceleración era positiva y negativa, y a partir de ahí simplemente comparábamos los signos y averiguábamos aquellos intervalos donde la función estaba acelerando y desacelerando. Bueno, pues aquí tenemos que hacer lo mismo, y para verlo, bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar los intervalos sobre los cuales esta función es decreciente y los intervalos sobre los cuales esta función es decreciente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función. Bueno, pues obtenemos la derivada y llegamos a esto de aquí. Ahora bien, tenemos que averiguar aquellos intervalos donde esta derivada es positiva y aquellos intervalos donde esta derivada es negativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues recordar que tenemos que igualar esta derivada a 0 y que vamos a encontrar aquellos números donde esta derivada es igual a 0, que no es mayor que 0 ni es menor que 0. Bueno, pues igualamos la derivada a 0 y obtenemos estos números de aquí. Ahora recordar que generamos la línea numérica y recordar que tenemos que emplear estos intervalos de aquí. Ya sabemos que vamos desde menos infinito hasta el 2, desde el 2 hasta el 4 y desde el 4 hasta el infinito. Bueno, pues recordar que aquí, empleando un número de prueba, bueno, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener si la derivada es positiva o es negativa. Bueno, pues aquí escogiendo menos 4 ya vemos que la derivada es positiva, aquí escogiendo 1 ya vemos que la derivada es negativa y aquí escogiendo el 5 ya vemos que la derivada es positiva. Y voy rápido porque esto ya lo hemos hecho muchas veces. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Bueno, pues aquí tenemos los diferentes intervalos y aquí tenemos los signos de la derivada. Bueno, pues como ya vemos que la derivada es positiva para este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es creciente sobre este intervalo semiabierto. Recordar que tenemos que incluir el menos 2 porque es el punto más alto. Ahora, como aquí la derivada es negativa para este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es decreciente sobre este intervalo cerrado. Y aquí, como ya vemos que la derivada es positiva para este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la función es creciente sobre este intervalo semiabierto. Y recordar que tenemos que incluir los extremos. Y como digo, bueno, pues he ido rápido porque realmente esto ya lo hemos hecho. Simplemente igualamos la derivada a 0 y obtenemos estos números de aquí. Ya sabemos que cuando x es igual a menos 2 y que cuando x es igual a 4, ya sabemos que la derivada es igual a 0. ¿Dónde es positiva y dónde es negativa? Bueno, pues para eso tenemos que generar esta recta numérica y emplear estos valores de aquí. Ya sabemos que vamos desde menos infinito hasta el menos 2, desde el menos 2 hasta el 4 y desde el 4 hasta el infinito. Para saber si es positiva o negativa la derivada, bueno, pues tenemos que escoger números de pruebas que estén dentro del intervalo. Da igual qué número escojamos, con tal de que estén dentro del intervalo abierto. Si escogemos aquí menos 5, vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, pues así hacemos con los tres intervalos que tenemos aquí y obtenemos el signo de la derivada, y a partir de ahí ya sabemos si la función es creciente o decreciente. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar los intervalos sobre los cuales esta función de aquí es creciente y los intervalos sobre los cuales esta función es decreciente. Bueno, pues nuevamente tenemos que obtener la derivada de esta función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos, como se trata de un producto, bueno, pues ya sabemos que tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que se trata de x elevado a 1 medio. Bueno, pues ya sabemos que su derivada es 1 medio por x elevado a menos 1 medio. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues como ya sabemos que se trata de una función exponencial, aquí tenemos la propia función exponencial por la derivada de la función que tenemos como exponente. Recordar, ¿cuál es la derivada que tenemos como exponente? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos menos 1 medio por x, bueno, pues ya sabemos que es igual a menos 1 medio. Y este menos 1 medio multiplica a estos dos términos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y esto, pasándolo a su forma radical, bueno, pues llegamos a este término de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que esto lo tenemos que pasar a su forma radical y llegamos a esto de aquí. Ahora bien, como se trata de sumar fracciones, bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar el mínimo común denominador. ¿Cuál es el mínimo común denominador? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esta fracción por esta otra fracción. Aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones. Ya sabemos que aquí tenemos la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x es igual a x. Y aquí en el denominador, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por raíz cuadrada de x. Bueno, pues como ahora ya tenemos el denominador común, esto ya sabemos que lo podemos sumar. Ahora bien, ¿qué podemos ver dentro de este término y dentro de este otro término? Bueno, pues ya vemos que esto de aquí y esto de aquí se repite. Bueno, pues eso significa que lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos y llegamos a esto que veis aquí. Ahora bien, si os fijáis, aquí tenemos un negativo y aquí tenemos esta resta. Recordad que si cambiamos de orden una resta, bueno, pues ya sabemos que le tenemos que multiplicar por menos 1. Es decir, si cambiamos esta resta de orden, bueno, pues tenemos
menos 1 por 1 menos x. Bueno, pues al cambiar de orden esta resta ya sabemos que tenemos menos 1 y aquí como también tenemos menos 1, bueno, pues menos por menos se quedan más. Bueno, pues cambiando, como digo, esta resta de orden, nos queda esta parte de aquí, porque ya sabemos que aquí teníamos menos 1 y aquí también tenemos menos 1, porque hemos cambiado esta resta de orden. Menos por menos es igual a más. Ahora bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, pues ya vemos que son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, ya sabemos que el denominador es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que esta función, la derivada de la función, ya vemos que no está definida en 0, es decir, que está definida para todo número positivo. ¿Y qué podemos decir del dominio de la función? Bueno, pues ya vemos que el dominio de la función son todos los números positivos, incluyendo el 0, porque ya vemos que aquí está definido el 0. Bueno, pues como digo, ya vemos que el dominio de esta función son todos los números positivos, incluyendo el 0. Pero ya vemos que el dominio de la derivada son solo los números positivos. Bueno, pues para comprobarlo, ya vemos que si nosotros nos aproximamos a 0 por la derecha, bueno, pues ya vemos que el valor funcional realmente se aproxima a infinito. Como se aproxima a infinito, eso quiere decir que nosotros no podemos obtener su derivada. Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, ya vemos que esta función sí que está definida en 0, pero ya vemos que no es diferenciable en 0 porque obtenemos una línea vertical, o lo que es lo mismo, una tangente vertical. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio para la derivada ya sabemos que son todos los números positivos. Ahora bien, como se trata de averiguar dónde la pendiente de la derivada es positiva y dónde la pendiente es negativa, bueno, pues ya vemos que aquí siempre vamos a obtener un número positivo y necesitamos un número negativo. ¿Dónde obtenemos nosotros el número negativo y el número positivo? Bueno, pues con este término de aquí. Bueno, pues nos basta este término porque aquí siempre vamos a obtener un número positivo, pero en este lado podemos obtener un número positivo o negativo. Si obtenemos un número negativo, bueno, pues menos por más es menos. Bueno, pues eso es lo que necesitamos para saber si es mayor o menor que 0. Bueno, pues solo nos tenemos que centrar, como digo, con esta parte de aquí. Bueno, pues aquí la tenemos, la igualamos a 0 y despejamos para la x. Bueno, pues tenemos x es igual a 1. Bueno, pues generamos los intervalos, ya sabemos que vamos desde menos infinito hasta 1 y desde el 1 hasta el infinito escogiendo números de pruebas. Bueno, pues ya vemos que aquí obtenemos un número positivo y aquí obtenemos un número negativo. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabemos que para este intervalo semiabierto, bueno, pues ya vemos que la función es creciente. ¿Por qué? Porque ya vemos que la derivada es positiva para todo este intervalo que tenemos aquí, para este intervalo abierto. Y aquí, como la derivada es negativa para este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que es decreciente sobre este intervalo semiabierto. Ahora bien, si nos ha quedado claro esto de aquí, ¿por qué hemos escogido 1 menos x? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que el dominio de la función son todos los números positivos, incluyendo el 0. Pero ya vemos que el dominio de la derivada son solo los números positivos. Y ya sabemos que en esta parte solo vamos a obtener siempre números positivos. Y como se trata de saber dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa, bueno, pues ya vemos que para esta parte de aquí, para esta primera parte, siempre vamos a obtener un número positivo. ¿Dónde vamos a obtener un número positivo o un número negativo? Bueno, pues aquí lo vamos a obtener. Ya sabemos que si aquí empleamos un número negativo, aquí tenemos un número positivo, positivo por positivo, bueno, pues la derivada es positiva. En cambio, cuando empleemos aquí un número positivo, bueno, pues positivo por negativo, ya vemos que es negativo, por positivo es negativo. Bueno, pues ya vamos a ver que la derivada es negativa. Bueno, pues como solo nos tenemos que centrar en lo que nos vaya a dar esta parte, porque aquí ya sabemos que siempre va a ser positiva, bueno, pues solo nos tenemos que centrar con este término de aquí, igualarlo a 0 y a partir de ahí, con el resultado, bueno, pues generar los intervalos y ver dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Y a partir de ahí ya vamos a saber dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Bueno, pues ya vemos que es creciente sobre este intervalo de aquí, que va desde menos infinito hasta 1. Bueno, pues vamos a verlo gráficamente. Como digo, ya sabemos que desde menos infinito hasta 1 la función es creciente. Bueno, pues ya lo vemos gráficamente. ¿Dónde es decreciente? Bueno, pues vamos desde 1 hasta el infinito. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la regla del L'Hopital. Hasta la siguiente.